Amén. Bueno, lo que hoy día vamos a compartir tiene por nombre el poder de una decisión. ¿Cómo se llama? Dígalo más fuerte. Amén. Y esto va a estar basado en la cita bíblica de Juan, capítulo 12, versículo 24. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Léalo conmigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe? Hay algo que yo no sé si acaso le ha pasado a usted alguna ocasión en donde como que usted recibe algo y es algo que usted, por más que intenta evitar, no se lo puede sacar de la cabeza, no se lo puede sacar del corazón. Es algo que está latente ahí. Usted puede estar haciendo un sinfín de cosas, pero eso como que está ahí. Y una de las cosas que yo oraba y le decía: Señor, ¿qué pasa? Que todavía no logramos ver esa gran y vivir esa gran promesa de la multiplicación. Porque yo le decía, hablando cara a cara con el Señor, le decía: me estoy poniendo viejo. Y una de las cosas que le he pedido al Señor siempre ha sido es que yo quiero tener la mayor vitalidad para poder servirle. Así como también veo a mis pastores que siempre están súper activos y son un ejemplo para nosotros en todas las áreas. Y es algo de que nosotros, yo decía, llegué el 2001 a este lugar y el Señor, desde que yo llegué al ministerio, Él también me hizo parte de esa promesa, que muchos serían los que saldrían de este lugar, que el Señor traería de distintos lugares, que esta es una buena tierra, que seríamos punta de lanza, que llegarían de 50, de 200, de 300, que este lugar seríamos pequeños, que tendríamos que expandirnos, que no sería solamente un templo el que había que construir, sino que varios más. Y yo le decía: Señor, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para que realmente eso se cumpla? Y el Señor me decía: todavía no has muerto. Y cuando yo tenía esa lucha interna, porque una parte de ti como que quiere justificar, pero si yo estoy en todas las reuniones, he estado en todos los trabajos, desde que llegué, no sé, pues a la Pandina, hemos estado siempre al pie del cañón. No sé, pues mi pastor me decía: Omar, vamos a orar por alguien a las 3 de la mañana. Listo, mi pastor, vamos. Hay que construir acá, listo, construyamos. Hay que conseguirse permiso para hacer algo, vamos. Hay que acarrear los instrumentos para cuando estamos construyendo acá. Teníamos que acarrear el día sábado, teníamos que ir íbamos primero a una reunión que teníamos en la Rienzi Valencia. En la Rienzi Valencia. Y era acarrear unas torres así, parlantes. Esta es una reliquia todavía. ¿Ya? Le animo a los hermanos que por favor alguien después le tome el peso a ese equipito y acarréelo usted, no sé, un par de días. Va a darse cuenta que no es fácil. Y las cajas que teníamos también eran pesadas. Y llevábamos un baúl lleno de cables más los instrumentos. Y en los pocos vehículos que teníamos. Y yo decía: nada de eso tiene valor si no doy fruto. Nada de eso tiene valor si al final no llego a la meta. Mi vida entera estará perdida si yo realmente no llego a recibir ese galardón. Porque no es por acciones, sino que tiene que ver una vida de fe, pero también una vida de quebrantamiento.
Y de eso vamos a compartir hoy día, de quebrantamiento. ¿Sabe que el quebrantamiento tiene una función súper especial? Dice que el quebrantamiento es el proceso en donde el Señor destruye nuestra voluntad para que la vida y el Espíritu del Señor puedan manifestarse libremente a través de mí. Quebrantamiento. Y sabe que yo leía una frase que le encontré toda la razón, que decía que no hay promesa sin proceso. Tú y yo no vamos a llegar más allá si no realmente experimentamos lo que es un quebrantamiento, lo que es morir. El mismo Señor, comparándose a sí mismo con una semilla, habló a sus discípulos hablándole acerca de la necesidad de ser quebrantado. ¿Dónde? En la cruz. ¿Para qué? Para poder ser útil en la obra. La palabra del Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Dice, y el que está en mí, dice, el que está en mí, apegado a mí, es parte de mí, lleva fruto. Ahora, no tiene que ver el fruto con que tú y yo invitemos a alguien. Tiene que ver que realmente estemos totalmente quebrantados y conectados con el Señor. Es que tengamos una relación genuina con Él. ¿Sabe? Hay mucha gente, y en la iglesia también ocurre, que de cierta forma nos hemos ido acostumbrando a que si a mí algo no me gusta, lo dejo. Hay mucha gente que quizás está disconforme con un trabajo y en vez de luchar ya por mejorar ese trabajo o mejorar su condición en ese trabajo, prefiere renunciar. Muchas personas que están casadas, que a la primera crisis lo primero que toman es la decisión de divorciarse, en vez de seguir luchando ya y perseverar y permanecer. En la iglesia muchas veces también no ocurre lo mismo. El Señor nos está hablando, ya nos está corrigiendo, nos está instruyendo, y tú y yo preferimos hacer caso omiso a lo que el Señor nos enseña. Y pasan los años y creemos que con la permanencia de tantos años vamos a conquistar y llegar a ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Y no va a ser así. Porque si realmente no experimentamos el quebranto, no vamos a vivir todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo en la mañana estábamos orando acá con los hermanos y le decía, el Señor nos ha pasado por el fuego, nos ha pasado por desierto, nos ha llevado por montañas, nos ha llevado en medio de valles, nos ha llevado por distintos lugares, por distintos climas, por distintas tormentas, y Él ha permanecido fiel. Porque Él se la juega siempre porque tú y yo podamos llegar a ese nivel. Sabe que un gran árbol, para dar fruto, parte siendo una semilla. Y esa semilla dice que el Señor es el sembrador. Tú y yo somos esa semilla. Y el Señor abre la tierra, pone la semilla en esa tierra, la tapa, y dice de que tiene que generarse un proceso en donde para que pueda salir esa esencia tiene que quebrarse la primera capa. Porque si no hay quebrantamiento, no hay fruto. Ahora, nadie quiere vivir un quebrantamiento, nadie quiere pasar por un momento difícil. Pero si nosotros nos vamos a todos los hombres y mujeres de la Biblia, todos experimentaron un proceso duro, un quebrantamiento para poder pasar al otro nivel. Porque la promesa de la multiplicación, y yo eso es lo que recibía de parte del Señor, no se va a dar si tú y yo no somos quebrantados.
porque somos llamados todos a dar fruto. Es mucho más fácil quedarse en una silla solamente pidiéndole al Señor y vivir de la misericordia, que el Señor nos lleve al otro nivel. ¿Sabe que esa etapa de procesos, cuando Dios quiere llevarte al otro nivel y de este nivel llevarte al otro, es porque tú vas a estar en un proceso continuo? Y el proceso requiere dolor. Una oruga, para llegar a ser una hermosa mariposa, pasa por una transformación dolorosa, pero llega a ser realmente algo tan hermoso. Y es lo mismo que el Señor desea de ti y de mí. Muchas veces tú y yo vamos a la cruz y le decimos: Señor, yo me crucifico ahí, pero no se trata de eso, se trata de morir. Y yo creo que no todas las personas deseamos y anhelamos un quebranto para que el Señor nos lleve a experimentar lo que Él tiene para nosotros. Pero hoy la palabra dice que es necesario morir. El lugar en donde el Señor sufrió ese quebranto fue la cruz. Él, con su vida, nos dio una nueva esperanza. Y cuando nosotros leemos Isaías 53:5, ya en la traducción lenguaje actual, dice: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Si tú y yo hoy estamos aquí, es por Él. No fue porque lo hayamos ganado, fue por Él. Y tú hayas llegado hace más de 20 años, como el caso mío, hayas llegado el domingo pasado, hayas llegado el jueves, Dios te trajo a un lugar en donde hay una promesa, en donde haría de ti una nación grande. Y dice: y te bendecirá y serás bendición. Ya han pasado los años y el Señor nos está llevando realmente a que debemos de ser quebrantados, porque no está la misma pasión. Si tú realmente miras tu interior a la luz de la palabra, nos podemos darnos cuenta que el Señor de tiempo en tiempo nos está llamando a despertar, a movernos, a dejar la religiosidad, a dejar de estar estancados. Si el Señor te trajo en este día, Él quiere que tu vida sea diferente. Si el Señor te trajo hace tanto tiempo, es porque también anhela algo diferente para ti. Los antiguos, no está la misma motivación, el mismo deseo, porque necesitamos ser quebrantados. Nos conformamos, abrimos las puertas al pecado. Estábamos casados yo y no lo estás. Permitiste que el enemigo entrara a robar y destruyera lo que Él puso como bendición. Si tú llegaste con toda tu familia y hoy no la tienes, has perdido. Cuando el Señor te hace la invitación de pasar al frente para que tú recibas esa bendición, tú te quedas en el puesto, porque te crees autosuficiente, porque crees que en tu fuerza puedes lograr muchas cosas, pero no es así.
porque sin el Señor no somos nada. Y debemos de morir. Debemos de morir. Debemos de sentir realmente cómo nuestro corazón anhela ser quebrantado, ser mudado, ser transformado. Pero eso depende de nosotros, de nuestra decisión. ¿Cuántos de aquí en esta mañana, en esta semana cometimos pecados? No hay ninguno que pueda decir, no, yo no he pecado. Todos de una u otra manera, de palabras, con acciones, con el pensamiento, con nuestra forma de ser. ¿Sabe? Estábamos experimentando un momento precioso en la adoración. Pero eso no ha sido de ahora, ha sido un proceso. Ha sido un proceso levantar las manos y demostrar que el Señor nos ha hecho libres. Pero ¿por qué no te sientes libre para adorar? Porque cuando tú oras no sientes absolutamente nada, porque no estás quebrantado. Porque cuando el corazón está quebrantado, lo único que quiero yo es adorar al Señor, es estar conectado con Él, es poder congregarme los días jueves, pero yo no vengo. No vengo a la red de mujeres, porque tengo a mis 2 hijos, a mis 3 hijos. ¿Y si el Señor te quita a tus hijos? Si ese es el obstáculo que hay para que podamos crecer en esa relación con Él. Nuestra decisión de tener a Dios en nuestra vida debe ser para siempre, hasta el final. Pero nos fuimos desviando del camino. Y muchas veces podemos decir que nos parecemos mucho al pueblo de Israel cuando recibió la promesa de entrar a la tierra prometida, pero no la vivimos. ¿Por qué? Porque en medio de ese caminar empezamos a quejarnos. No, es que ya las reuniones desde los días jueves, ¿para qué voy a ir si son tan pocos? Y si el Señor viene y dice, y cambia la regla y dice, los que vengan el día jueves se salvan. Eres dueño de hacer lo que Él quiera. ¿Por qué el día domingo? Si se cita a las 10:30 de la mañana, llego yo 11:15, 11:20. No, es que no empiezan antes. Si somos un cuerpo, todos somos importantes. En la iglesia del Señor todos somos importantes. Y nosotros, junto a todos los hermanos de la iglesia de Chile y los hermanos y nuestros hermanos del mundo entero, formamos la iglesia. Y el Señor nos está diciendo hace tiempo, la iglesia está dormida, debemos de levantarnos. Sabe que si nosotros realmente nos colocamos en campaña, buscamos, oramos y nos quebrantamos, cosas poderosas ocurrirán en nuestra ciudad y en nuestra nación. La otra vez nos colocamos en campaña y oramos para que el Señor colocara a un presidente conforme a su corazón. Y estando todas las estadísticas en contra, la iglesia se unió y Dios colocó al presidente que se necesitaba en ese momento. Pero nosotros muchas veces estamos tan estáticos, nos da lo mismo el poder orar o buscar. José hablaba acerca de la fe, y la fe va con acción. Claudio nos hablaba acerca de ser vencedor. Y para ser vencedor tengo yo que ser una persona de acción. ¿Hay alguno en este lugar que haya llegado a su tope de nivel espiritual? Ninguno. Como estamos en familia, ¿cuántos hace ya algún tiempo no sienten la presencia del Señor? Porque si hay algo que nosotros necesitamos recuperar es la honestidad. Nos dicen algo y nosotros ya no estamos receptivos
al consejo sabio, a la corrección, porque toca nuestro orgullo. ¿Y sabe por qué necesitamos ser quebrantados? Porque mientras no sea quebrantado nuestro yo, nuestro ego, no vamos a poder ver totalmente la gloria de Dios. Y yo en mis oraciones le digo: Señor, ayúdame, porque yo sí o sí, como sea, yo quiero llegar. Yo no me quiero quedar. No quiero que otro ocupe el lugar que tú apartaste para mí. No quiero mirar la multiplicación de lejos, quiero vivirla. Y el Señor me decía: debe morir. Y morir muchas veces es un proceso de dolor, pero es necesario. Muchas veces el Señor tiene que tomar una enfermedad para que tú estés quieto y Él pueda hablarte. Yo sé que mi pastor entiende súper bien eso, y mi pastor también, porque a mi pastor yo sé que le cuesta mucho el no poder estar acá, porque también es algo, un proceso en donde también el Señor le habla. Si habla la cabeza, también nos habla a nosotros. Hay personas que se jactan que estoy bien espiritualmente porque el Señor le dio una bendición financiera o económica, y la bendición de Dios no pasa por lo económico. Esa es una añadidura. Sino que la bendición de Dios pasa porque tú ores y Él diga: Juanita está orando, está aclamando, me está buscando. Patricia, eres tú. Tere, eres tú. Silvia, eres tú. ¿Y qué pasa con aquel que ora y el Señor no te reconoce? Necesitamos morir. Hay cargas y el Señor dice: echa sobre mí tu carga. Diga el débil: fuerte soy. Tenemos a un poderoso gigante que está todos los días peleando la batalla por nosotros. Pero muchas veces tú y yo, con nuestra actitud, por preferir otras cosas y no buscar lo de Dios, por pensar en nuestros sueños, nuestro anhelo, y no pensar en el tiempo que estamos viviendo, que queda poco. Tú tienes a tus hijos todavía bajo tu techo, que son chicos. Tú vienes a la iglesia y ellos no los traes. Somos nosotros los responsables también de su vida espiritual, hasta que ellos ya sean grandes y tengan realmente esa conciencia de valorar al Señor con todo el corazón. El destino de ellos, como ha enseñado nuestro pastor, está en las manos nuestras. Si tú eres una persona que se conforma solamente con asistir, perdona que te lo diga así, estás perdiendo tu vida. No va a tener ningún sentido si realmente no le buscamos al Señor. Y dice que debemos de buscarle ahora que todavía estamos a tiempo. ¿Cuánto realmente queremos crecer? Pero ¿qué hacemos para eso? ¿Qué hacemos para conocerle a Él? Porque el Señor nos llamó a todos. Y para que nosotros vivamos la promesa que el Señor tiene, debemos de morir. Porque imagínate, si cada uno de nosotros somos quebrantados, va a empezar a fluir ese fruto y esa pasión por el Señor. Y vamos a hablar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a los que estudian, a sus compañeros de colegio, a los que trabajan en un lugar, van a ser de bendición en ese lugar, y van a ver que en ti hay algo especial y van a querer tenerlo. Y te van a decir: sabes que yo quiero ir contigo. Y esto basta que cada uno de nosotros demos un fruto. Porque mire la cantidad de sillas vacías, son pocas. Si cada uno de nosotros damos un fruto solamente, este lugar ya se hace pequeño. Si nosotros ya damos 2 frutos, tendremos que hacer la segunda reunión.
Si damos 3 frutos, vamos a tener que hacer una tercera reunión, porque el lugar será pequeño. Pero si no muero, no voy a ver nada. Yo creo que no es necesario ahondar más. Quizás no era lo que tú querías recibir, porque a veces hay muchas veces nosotros queremos solamente que el Señor nos hable acerca de una promesa, que va a ser una semana bendecida y que vas a estar bien. Pero un padre que ama a su hijo lo corrige, lo enseña, lo direcciona. Y nosotros necesitamos, porque ¿qué pasa cuando un padre le habla a su hijo y le dice las cosas de buena manera y no entiende? Tiene que ocupar la otra forma, porque el papá ama al hijo. Y sabe, yo encuentro que el Señor nos ama tanto, pero también entiendo que tú y yo le hemos fallado mucho, porque no se trata de transformar esto en religiosidad, que tú llegas el día domingo, cantas, adoras, saltas, grito de júbilo, te emocionas porque la palabra fue hermosa, poderosa, el Señor me habló en ese momento, pero después mi trabajo sigo siendo un salvaje. Después tengo una desconexión totalmente el resto de la semana. Si yo hago la comparación, mire, yo tengo en donde, mire, encontré una imagen que me pareció como interesante. Diferencias entre ir al trabajo e ir a la iglesia. Al trabajo uno va 5 o 6 días a la semana. A la iglesia tenemos que venir 2, o en el caso de las mujeres, 3 días. Para el trabajo somos puntuales, pero para las cosas de la iglesia llegamos atrasados. Si estamos enfermos con una gripe, en el trabajo vamos igual, pero acá no faltamos. Si llueve, uno va igual al trabajo, pero si llueve, no, es que, oye, si el techo está bueno, mejor no ir. Si no tenemos plata, vamos igual al trabajo, pero a la iglesia no, es que hoy día no tengo plata, no voy. Claro. Uno puede tener depresión y va igual al trabajo, pero si tiene depresión no va a la iglesia. Y aunque la solución esté aquí. Mire, esta es buena y suele ocurrir. Si llegan visitas, ¿ya? Si llegan visitas, voy igual al trabajar, po. Pero si me llegan visitas, no voy a la iglesia. Mire, bien allá. Si alguien se enferma, oye, uno va igual. En cambio, si alguien se enferma, uno no viene a la iglesia. Allá uno soporta a los compañeros de trabajo, aunque tengáis los más catetes peluzones. En cambio aquí, muchas veces ni siquiera entre nosotros nos miramos. O hay algunos que llegan cuando va solamente la palabra, terminó la palabra y se van. Claro, no, es que tengo el tiempo justo, pero en el trabajo sí podemos quedarnos más tiempo. Nos despedimos o saludamos a todo el que llegamos ya y al último nos despedimos de todo, pero acá no. Claro, mire, te mantienes despierto en el trabajo y aquí a veces cuando veo a algún hermano que está así, me acuerdo de mi papá cuando estábamos viendo los partidos de Chile y mi papá empezaba, y nosotros le decíamos hartas veces, vaya a acostarse, vaya a acostarse, vaya a acostarse, y estaba ahí, y con mi hermano nos pegábamos una pura mirada y gritábamos, ¡gol de Zamorano! Y a mi papá era solamente para molestarlo, para que despertara. Y hay otro dicho que también dice que
que hay una persona un sacerdote que está predicando y hay una persona que está durmiendo y le dice al vecino, oiga, despiértelo. Y le dice, ¿y por qué lo tengo que despertar yo si el que lo hizo dormir fue usted? Mire, en el trabajo lo damos todo. Pero aquí servimos lo mínimo. ¿Hay que hacer aseo? No, es que no me gusta. Siendo que el Señor, una de las cosas que más mira es el espíritu de servicio. ¿O usted cree que no es cansador que siempre seamos los mismos? Y se lo digo porque he estado en la gran mayoría de las cosas. ¿Usted cree que no cansa? ¿O que somos máquinas? No, se lo digo con todo el amor del Señor. Aquí ninguno sobra. Todos servimos. A veces la sola presencia motiva al que está cansado también. Si este espacio es de todo. Cuando se finalizó la venta y pasamos al frente del equipo, después de 3 años y medio, ¿sabe que fue una cosa como que se apretó el corazón? Porque, pucha, que era duro. Y yo le decía al Señor cuando venía ahí a primera hora en la mañana a calentar el horno, le decía, Señor, estoy cansado, estoy súper cansado. Yo le decía, venía en trayecto ya hacia acá y le decía al Señor, ¿cómo venía? Venía cansado, muchas veces enfermo, como fuera, ya. Y le decía, Señor, pero a pesar de todo esto, yo voy con deseo. Y era cosa que uno abría la puerta y listo. Porque todo esto ha llevado esfuerzo, sacrificio. Vender empanadas, vender ensaladas, queque, mote con huesillo. Y tenemos harta anécdota, porque esto, pucha que fue duro. En una ocasión nos tiramos a vender empanadas a los colegios para septiembre. Hasta la taza de baño con empanada ahí para... No. Pero era una cosa que impresionante. Ejemplo, todo esto adentro, todo y más, habían poco delivery. Así que había que ir aplazando un poco a los cursos ahí. Pero fue tremendo. ¿Para qué? Para tener este lugar. Se nos echó a perder el horno. Es decir, con mi pastor y a veces otro equipo empezamos a hacer la hojarasca aquí, partíamos a Rancagua, es decir, al final terminamos hasta nosotros haciendo la hojarasca para poder tener, es decir, todo ha sido un sacrificio, todo. Pero si nosotros, a pesar de todo ese sacrificio, no somos quebrantados y no damos fruto, no valdrá nada. Y eso tiene que tocar el corazón. Porque nosotros con el tiempo fuimos colocándonos como un corazón de piedra. Nos fuimos transformando en personas menos sensibles a su presencia. Menos sensibles a orar por el otro. La Gloria fue operada de urgencia. Gracias a Dios salió todo bien. Pero ¿sabe la preocupación que tenía ella? Porque Soraya hablaba con Margarita o con el Ducel, ¿ya? Y lo que ella decía, ¿quién me va a reemplazar para el aseo? Y estando allá, y estando en Lautaro, preocupada eso, porque la manera con la cual ella le dice, Señor, yo aunque sea en eso, yo quiero servirte de la mejor manera. Pero muchas veces los que estamos acá, a 2 metros, 10 metros, pasamos por acá y nos da exactamente lo mismo. Porque no hemos muerto. Queremos que nuestra vida sea diferente. Necesitamos de que esa vieja naturaleza muera para que realmente nazca lo del Señor. Y yo hoy te quiero hacer una invitación. Quizás tú hoy has ido meditando en base a lo que el Señor ha ido compartiendo. Quizás tú dices, no tengo nada que morir. Quizás
tú estás súper bien. Y espero que realmente, con todo el corazón te lo digo, que sea así. Pero si tú encuentras que hay cosas que tienen que morir, la relación con Dios tiene que tener un despertar y un fluir, vamos por fe a declarar que este lugar es la cruz. Y que Jesús hoy nos está haciendo la invitación. Y nos dice, yo decidí morir, hoy te toca a ti. Porque para dar fruto, para ver esa gran multiplicación, mire, hay personas que han tenido sueños en donde se han abierto esas puertas y lleno ese lugar con personas. Mi pastora ha tenido sueños en donde ha visto, ¿cierto?, el trigo. Ha visto cómo realmente el Señor envía eso para motivarnos, para que realmente tú y yo nos juguemos más, para que lo demos todo, para que no nos quedemos ahí. Queremos que nuestra vida sea diferente, queremos que el Señor nos use con poder. Necesitamos ir al otro nivel y para eso necesitamos morir. Y muchas veces el que el Señor nos lleve a tierra, nos tape y que tengamos que vivir ese proceso ya de presión, en donde el Señor muchas veces va a provocar ese dolor porque es necesario para que demos ese fruto. Y para eso necesitamos morir. Necesitamos que salga todo aquello que realmente hoy nos limita. Tenemos sueños, anhelos, proyectos, pero eso en nuestra fuerza no se va a dar. Y si hay algo de que lo que más cuesta es poder quebrantar nuestra voluntad, nuestro yo, nuestro ego. Jesús pudo haber dicho, papá, yo hasta aquí llego, pero prefirió ser humillado, ser flagellado. La Biblia hebrea dice que sus carnes colgaban del madero, totalmente desfigurado. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí. ¿Cómo vamos a ser tan insensibles de no querer decirle al Señor, Señor, yo me rindo? Señor, yo necesito ser quebrantado. Necesitamos realmente que venga ese despertar. Hay una promesa que el Señor nos hizo, pero si no hay ese proceso de quebrantamiento, no la vamos a vivir. No es la edad, no es las preocupaciones, sino que es realmente lo que el Señor quiere hacer en nuestro corazón. Y si tú realmente hoy quieres tomar la decisión, porque esto no es por obligación, es una decisión, tú hoy voluntariamente le vas a decir, Señor, yo quiero morir. Keeping me still, keeping me still. When sorrow like sea billows roll.